Descubierto, defendía una increíble mexicana y lo que ocurrió te sorprenderá. El auditorio estaba lleno de rostros indiferentes, miradas que decían, ¿qué podría saber ella? Teresa sintió el peso de sus flujos de pensamientos ahogarla. Justo en el instante en que iba a presentar su investigación sobre las plantas autóctonas, sus manos temblorosas le recordaban que la voz de su madre, su guía y ancla en la vida, era lo único que tenía en ese momento agobiante. Desde pequeña, había crecido en un barrio humilde de Oaxaca, pero eso nunca fue un obstáculo para su espíritu inquisitivo, aunque su mundo académico se había convertido en un laberinto de desprecios. La ansiedad la devoraba mientras su enemigo, un compañero despiadado, esparcía rumores venenosos. Cada desliz de su lengua era como una daga en su autodeterminación y recordaba las palabras de su madre, la honestidad y la dedicación son el camino. Pero, ¿acaso bastaban esas virtudes para sobrevivir en un entorno que la quería ver caer? Como si una tormenta opresiva estuviera en su mente, luchaba entre la duda y la determinación. La presión era casi palpable, un entorno cargado de juicios y de miradas que la desnudaban por completo. En su corazón, la lucha entre el deseo de demostrar su valía y el miedo a fracasar se intensificaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia aumentaba. La sala, que antes parecía una oportunidad brillante para ella, empezó a cerrarse como un abrazo mortal. Miedos sibilantes se mezclaban con la adrenalina de su lucha interna. En ese instante crítico, el mundo exterior se tornó en un eco distante. Solo podía pensar en lo que el juicio colectivo podría significar para ella. Juan, su amigo de toda la vida, la observaba desde la esquina del aula. La lealtad ardía en su interior, pero, ¿podría realmente ayudarla? La respiración de Teresa se volvió irregular, cada inhalación parecía contener su propio desespero. La voz de su madre resonaba en su mente, una luz tenue entre sombras amenazantes. ¿Qué pasaría si ella fallaba? No solo estaba en juego su futuro profesional, sino también la honra de su familia, los sacrificios de su madre dibujando una línea entre el éxito y el abismo. Su rival, confiado, lanzó un ataque en medio del debate. La burla y el desprecio fueron como puñaladas crueles que la dejaron tambaleándose. En ese momento, donde el orgullo y la vulnerabilidad se encontraban en una danza macabra, la historia de Teresa estaba al borde de desmoronarse. Un secreto familiar, oculto durante años, podría ser la variable que cambie todo. ¿Pero qué era lo que realmente pasaría? La tensión era electrizante. Cada palabra de su rival resonaba como un eco en su mente, golpeando en el centro de sus inseguridades. ¿Por qué debería importar su opinión sobre las plantas autóctonas? Ni siquiera es de aquí, dijo con desdén. En ese instante, un fuego se encendió en el interior de Teresa. Su rostro, que antes reflejaba incertidumbre, ahora se arrugaba por la determinación, recordó la voz de su madre, firme y resoluta, instándole a nunca dejar que la ignorancia de otros definiera su valor. No era solo su presentación lo que estaba en juego, era el legado de esfuerzo y sacrificio que tramaba su historia familiar. Teresa decidió que no cedería ante el miedo y en vez de sucumbir a sus propias dudas, levantaría su voz. Cuando levantó la vista, un mar de caras indiferentes se extendía ante ella. En lugar de ver hostilidad, se permitió imaginar el potencial, sus compañeros podrían aprender algo valioso y ella tenía la clave. Se tomó un momento para respirar profundamente, llenando sus pulmones con el aire fresco de la oportunidad. La presentación que una vez sintió como una trampa se transformó en una ventana hacia lo que realmente era, su pasión por la tierra, la historia que provenía de su madre y la cultura que llevaba en sus venas. No se trata solo de plantas, se trata de nuestra identidad, comenzó, con una voz que resonaba con más confianza de lo que sentía. Al hablar,
notó cómo algunos rostros empezaban a cambiar. Las cejas se levantaban, las bocas se cerraban. La energía en la sala, que antes estaba impregnada de escepticismo, empezaba poco a poco a cambiar, y esa pequeña chispa comenzó a alimentar su discurso, se adentró en la riqueza de las plantas autóctonas, sus usos y su relevancia cultural. Las palabras fluyeron como si un torrente de años de conocimiento y amor por su tierra estuvieran al borde de una erupción. Ella era la voz de esa historia olvidada, de esas raíces que habían sido menospreciadas y malinterpretadas. Sin darse cuenta, estaba compartiendo no solo un tema de investigación, sino un trozo de su alma. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su rival intentara atacar nuevamente. ¿Y qué prueba tienes que tus palabras son verdad? Todo lo que dices suena a una narrativa romántica, gritó, dispuesto a mermar su impulso. La ira la invadió, pero en el fondo, algo más profundo comenzó a formarse. En ese instante supo que no podía tomar ese ataque como un enfrentamiento personal. Era una oportunidad para demostrar que su trabajo era más que una simple defensa, era un acto de resiliencia y autenticidad. En lugar de responder con desdén, eligió la estrategia. Con cada pregunta que le lanzaba, Teresa ahondaba en el escenario benéfico de sus planteamientos, trayendo hechos y anécdotas personales que hacían que sus afirmaciones cobraran vida. Su habilidad para adaptarse y transformar la negatividad en impulso la llenó de claridad. En lugar de frenar su crecimiento, esa confrontación fortaleció sus raíces, convirtiendo el miedo en determinación. Cada respuesta que daba la acercaba más a la realización de que tenía una voz digna de ser escuchada. Al concluir su presentación, el silencio que reinó en la sala fue abrumador. Sus compañeros empezaban a murmurar entre ellos, y su rival, atónito y visiblemente desarmado, era incapaz de contrarrestar el impacto que había causado. Han pasado cosas que nunca imaginó, pero la batalla no había terminado. El final de esta confrontación trajo consigo una nueva pregunta: ¿siempre tendría motivos de lucha, o había llegado el momento de salir del fondo y aprovechar la magia de su propia historia? La respuesta podría definir su futuro en aquellos pasillos que antes le parecían aterradores. Mientras regresaba a su asiento, una nueva sensación de euforia la envolvió. Pero esa pequeña victoria podría no ser el final. Había un secreto familiar que permanecía latente, uno que sabía podría cambiarlo todo, un secreto que solo esperaba ser revelado en el momento más inesperado. El murmullo de la sala se desvaneció, y la adrenalina seguía fluyendo por las venas de Teresa, alimentada por la ovación silenciosa que había registrado en los rostros de sus compañeros. Sin embargo, una sensación pesada se asentó en su pecho. Había hablado con valentía, pero la inquietud por ese secreto familiar, latente y desconocido, amenazaba con desquiciar su mente. ¿Qué implicaciones podría tener para ella? ¿La haría más fuerte o la quebraría? A la noche siguiente, mientras organizaba sus notas, una llamada inesperada interrumpió su concentración. Era su abuela. Su voz, aunque familiar, traía consigo un peso de gravedad. «Necesitamos hablar sobre tu madre», dijo, prolongando la conversación con un tono serio. Teresa sintió un escalofrío. Su madre siempre había sido un bastión de fortaleza, y cualquier conversación que la involucrara parecía presagiar un momento decisivo. Decidió que debía conocer la verdad. La conversación fue profunda. Su abuela compartió historias de la infancia de su madre, llenas de coraje y sacrificio. Sin embargo, entre los elogios, emergieron detalles inquietantes que Teresa había escuchado al pasar, pero nunca realmente comprendido. Aquella línea familiar que se había transmitido a través de generaciones no solo hablaba de su conexión con la tierra, sino de decisiones arriesgadas que su madre había tomado por el bien de la familia. Ella cultivó más que solo plantas, Teresa. Su amor por la tierra la llevó a arriesgarlo todo, reveló su abuela, su voz temblando ligeramente. Las palabras fueron un golpe en el estómago. En ese instante, comprendió que la pasión por las plantas autóctonas no solo era un legado cultural, era un símbolo de resistencia en cada historia familiar. Mientras escuchaba, sus pensamientos se dispersaban, pero uno resonaba más fuerte. ¿Cuánto de eso se reflejaba en su propia vida? La conexión entre su madre y sus raíces empezaba a tejer un hilo en el bamboleo de su propia historia. Teresa se dio cuenta de que estaba en una encrucijada.
La fuerza que había encontrado en la presentación no era solo un destello pasajero, sino el comienzo de un camino hacia su verdadera identidad. Esa noche, después de hablar con su abuela, se sintió empoderada. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir, no solo sobre las plantas autóctonas, sino sobre su historia familiar, los sacrificios y las decisiones que habían forjado su camino. Con cada palabra, su identidad se empezaba a redefinir, extrayendo fuerza de su pasado, revelando una determinación latente. Sin embargo, había algo extraño en el aire. La conversación había dejado claro que su madre enfrentó más de lo que Teresa conocía. ¿Y si hubiera decisiones que su familia había mantenido en secreto por razones de protección? Siguió escribiendo, pero esa inquietante posibilidad crecía en su mente, convirtiéndose rápidamente en una sombra que acechaba cada paso que daba. Al día siguiente, decidió buscar respuestas. Se dirigió a las viejas cajas de recuerdos en el ático de su casa, donde sabía que guardaban documentos antiguos y fotografías. La curiosidad era un impulso primal, pero la sensación de desasosiego seguía creciendo. Lo que podría encontrar podría forjar su futuro o abrir viejas heridas. Al abrir la primera caja, se encontró con una carta amarilla, descolorida por el tiempo. Mientras sus manos temblaban, la despegó, y las palabras comenzaron a cobrar vida. Contenía secretos que nunca había imaginado, la clave a un dilema familiar que cambiaría la forma en que veía su vida y su legado. Sin embargo, su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir podría no solo redirigir su trayectoria, sino también definir su valor frente a un futuro incierto. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, prometiendo un cambio que Teresa jamás habría imaginado. ¿Estaría lista para enfrentarlo y aprovechar la fuerza que había comenzado a cultivar en ella? El aire estaba impregnado de posibilidades, y mientras leía la carta, supo que el momento de la verdad se acercaba. El sonido del papel arrugado bajo sus dedos resonó en el silencio del ático, como un eco de sus pensamientos confusos. La letra, aunque temblorosa, revelaba una historia de lucha y decisión que desafiaba la imagen que Teresa había construido sobre su madre. Prometí proteger a nuestra familia, a costa de cualquier cosa, leía en voz baja mientras su pulso se aceleraba. Cada línea alimentaba su inquietud, así como su curiosidad. Sus ojos se abrieron a un legado lleno de sacrificios y resiliencia. Haber crecido en un ambiente donde las dificultades eran moneda corriente le había proporcionado la fortaleza que ahora intentaba reivindicar. ¿Por qué no me lo contó antes? La pregunta persistía, desgarradora y doliente. A lo largo de los años, su madre había compartido anécdotas sobre sus logros, pero la historia sobre el sacrificio y las decisiones difíciles había permanecido en la penumbra. Era como si su madre hubiera elegido llevar las cargas sola, una carga que ahora Teresa sentía como suya. Al cerrar la carta, una nueva determinación empezó a emerger en su interior. Comprendió que ese descubrimiento no solo era un reflejo del pasado, era el impulso para su propio viaje. Decidió que sería más que una simple observadora de su historia familiar, quería ser la protagonista, tomar el control de su narrativa. Durante los siguientes días, Teresa se sumergió en su búsqueda personal. Se convirtió en investigadora de su linaje, contactando a familiares lejanos, recopilando documentos, buscando fotografías que revelaran más de lo que conocía. Cada pieza que sumaba a su rompecabezas alimentaba su deseo de entender no solo el legado de su madre, sino el de cada mujer que había enfrentado adversidades en su familia. Se inscribió en clases sobre historia local y botánica, determinadas a profundizar no solo en el conocimiento de las plantas autóctonas, sino en el contexto social y cultural que las rodeaba. Sin quererlo, comenzó a establecer conexiones. La red de apoyo emocional que había creído limitada se extendía ante ella, y cada interacción con sus compañeros era un recordatorio de la fuerza que encontraba en la comunidad. Pero también se enfrentaba a la autocrítica. ¿Estaba realmente a la altura de las expectativas de su familia? ¿Podría alguna vez ser tan valiente como su madre? Las noches pasaban llenas de reflexiones profundas y análisis sobre su propio carácter. Se dibujaba un cambio en su manera de pensar, la sensación de que estaba a cargo de su destino la llevó a pensar en el futuro con optimismo. Sin embargo, la sombra de los secretos familiares seguía acechando, desafiándola a desentrañarlos. En numerosas ocasiones,
mientras estudiaba, su mente se alejaba a esa carta, a la cruda realidad que contenía. Finalmente, un día decidió que no podría eludir más la conversación que había evitado. Arreglaría una reunión con su madre. Necesitaba confrontar la realidad y conectar sus esfuerzos con las raíces de su linaje. El deseo de hablar de la carta y de la lucha había crecido dentro de ella. Pero, ¿cómo abordaría el tema? ¿Y si sus descubrimientos desencadenaban el descontento? La angustia y la expectativa se mezclaban mientras planeaba cómo decirlo. A medida que se preparaba, Teresa se dio cuenta de que adentrarse en lo desconocido era una parte crucial de su crecimiento. Era el momento de abrir la puerta a una conversación sincera, un paso hacia la reconciliación con su historia familiar. Se sentó frente al espejo, respiró hondo, y decidió que estaba lista para descubrir la verdad detrás de los secretos que definen a su familia, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Mientras se disponía a hacer la llamada, un mensaje emergió en su teléfono. Un viejo amigo, con quien había perdido contacto, tentó decisivamente. He encontrado algo sobre tu madre que podría interesarte. El pulso se le detuvo. ¿Qué más secretos podría desvelar su historia? Y cómo eso podría cambiar la nueva identidad que comenzaba a forjar. La incertidumbre se apoderó de ella, pero en esa misma tensión encontró la urgencia de avanzar. Sin pensarlo dos veces, tocó la pantalla, lista para escuchar lo que el pasado tenía que revelar. El timbre del mensaje reverberó en su pecho mientras Teresa, aún con el corazón acelerado, abría la conversación en el chat. El texto de su viejo amigo, Miguel, había dejado una marca indeleble. Las palabras que él compartía no eran solo un eco del pasado, sino una brújula hacia donde su futuro podría dirigirse. He encontrado registros de actividades de tu madre durante su juventud, algo que no se menciona en la carta, le había escrito. Con cada palabra, una mezcla de ansiedad y anticipación crecía en su interior. Hasta ese momento, había conocido a su madre como una figura casi mítica, inmune a las adversidades, pero ahora comenzaba a vislumbrar las aristas del ser humano que había sido. ¿De qué hablas?, preguntó con un impulso casi instintivo, nerviosa y ansiosa por recibir su respuesta. Mientras esperaba, reflexionaba sobre las piezas que le faltaban en este rompecabezas emocional. Había comenzado a notar patrones en su vida, como si las decisiones de su madre reverberaran en las elecciones que ella estaba haciendo. Quería romper ese ciclo, pero necesitaba comprender. Miguel le respondió rápidamente, desglosando un relato que la dejó atónita. Su madre había participado en iniciativas de defensa de derechos humanos en su juventud. Los nombres de personas involucradas y los lugares mencionados eran familiares y a la vez extraños. Era posible que esa imagen de sacrificio y protección se extendiera más allá de su propia familia. Con cada detalle que leía, Teresa se sumergía más en la historia, su mente buscando conexiones e implicaciones de lo que había heredado. Era inevitable preguntarse si había una valía en esos esfuerzos ocultos, una valentía que su madre había elegido mantener lejos de la familia. Era el momento de enfrentarse a sus propias sombras. Mientras exploraba la vida clandestina de su madre, Teresa sintió que los límites de su hasta ahora siguiente paso se expandían. La intuición de que debía abordar esta nueva historia con valentía y no con miedo se hacía más fuerte. Para esto, se obligó a sí misma a reflexionar sobre lo que había aprendido en sus clases. La resiliencia no solo residía en la historia familiar, sino en hacer de ese legado algo valioso y transformador. A la mañana siguiente decidió que ya no podría vivir con más preguntas y conjeturas. Prepararía una reunión no solo con su madre, sino con Miguel. Tenía que aprender directamente de las experiencias de ambos y entrelazar sus relatos. La mezcla de expectativas era casi asfixiante, pero también liberadora. Así como su madre había enfrentado tiempos difíciles, ella estaba lista para hacer lo mismo. Sin embargo, al poner en la balanza lo que había encontrado contra lo que aún ignoraba sobre su madre, sintió un frágil hilo de ansiedad. Después de todo, lo que podría descubrir no se limitaba solo a su madre. Tal vez, ahí mismo, en esa intersección de historias se encontraba su propia voz, la que tanto anhelaba reivindicar. Cuando finalmente se reunió con Miguel, la conversación giró en torno a los secretos que a menudo hacían eco en las decisiones pasadas y las que aún estaban por venir. Miguel le ofreció una perspectiva atrevida que resonaba con su deseo de ser la protagonista de su historia.
Tu madre hizo frente a enormes desafíos, y seguramente, ellos tienen un mensaje para ti. Mientras sus pensamientos se entrelazaban en esa conversación, Teresa sintió como si cada palabra de Miguel hiciera eco en su propio viaje de autodescubrimiento. Si su madre había enfrentado sus miedos por amor, Teresa se dio cuenta de que también debía enfrentar los suyos. Y si esas verdades escondidas realmente podían cambiar el curso de su destino, finalmente, armándose de valor, se comprometió a hablar con su madre esa misma tarde. Cada segundo parecía alargarse hasta que la hora se presentó, y con su corazón en la mano, se dirigió a su casa. Teresa sabía que estaba a punto de develar muchos más secretos de los que jamás había imaginado. Al abrir la puerta, una nueva amargura la abrumó. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina, y lo que podría descubrir la dejaría en un rincón confrontativo, lista para redibujar las ideas de sacrificio, valentía y amor que había heredado. Estaba a punto de conocer la historia completa, pero el verdadero cambio que podría provocar aún estaba en el aire. ¿Qué secretos saldrían a la luz y cómo reconfigurarían no solo su relación con su madre, sino su percepción de ella misma? Teresa respiró hondo, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar. La casa, con sus paredes que habían sido testigos de tantas conversaciones silenciosas, parecía ahora un laberinto de emociones y secretos que ella estaba decidida a desentrañar. Cada paso hacia la sala se sentía como un eco de determinación resonando en su interior. Se sentó frente a su madre, que lo notó de inmediato, interrumpiendo su rutina diaria. La mirada de la mujer, tan familiar en su severidad, se tornó inquieta. Era como si hubiera anticipado que hoy era un día diferente. Teresa, por su parte, se sintió pequeña y vulnerable, pero eso no la detuvo. Había una nueva fuerza en su interior, impulsada por el deseo de conocer la verdad. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante, comenzó, sintiendo que cada palabra llevaba el peso de su viaje emocional. Su madre la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Era el momento decisivo, pero cada palabra que salía de su boca parecía atarse a un pasado que ella aún no comprendía del todo. Miguel me habló sobre las cosas que hiciste en tu juventud, continuó, observando cómo la expresión de su madre cambiaba. Se notó un leve temblor en su labio inferior, un gesto que Teresa nunca había visto. La firmeza en la mirada de su madre se tambaleó, y por un instante, Teresa se preguntó si había cruzado una línea. La madre suspiró, como si negociara con viejas memorias. Lo que hice en el pasado era para proteger a nuestra familia, respondió con voz quebrada. Pero no es algo de lo que deseaba hablarte. Las palabras se asientan en el aire entre ellas como piezas de un rompecabezas que debía ser ensamblado. Teresa entendió que detrás de la defensa que su madre había ejercido había también un velo de culpabilidad y sacrificio que ahora se convertía en el hilo conductor de su propia existencia. Se lanzó hacia adelante, dispuesta a ser la arquitecta de su propio destino. Pero eso logré descubrir algo más, y creo que es fundamental para mí, insistió, sintiendo como la presión de la conversación se intensificaba. Tu vida, las decisiones que tomaste por nosotros, quiero entenderlas. Necesito saber qué impacto tuvieron, continuó. Con cada frase, los temores de su madre parecían desvanecerse, abriendo espacio para una nueva conversación honesta. En aquel intercambio, Teresa encontró la valentía que había estado buscando. Desde el día en que su amigo le envió aquel mensaje, su vida había estado en un constante torbellino de preguntas, y ahora sentía que podía enfrentar de frente a su historia. Ya no era solo sobre su madre, se trataba de su propio legado, sus realizaciones, y, sobre todo, de su capacidad para escribir su propia narrativa. Mientras las palabras se sucedían, nuevas revelaciones comenzaron a surgir. Su madre compartió no solo los desafíos, sino también las alegrías ocultas de sus luchas. Se disiparon las sombras de los secretos, revelando un carácter fuerte que Teresa podía admirar. Cada anécdota era una lección sobre valentía, sacrificio y el amor que se alimenta de la lucha, y así, en el corazón de esta conversación, Teresa se dio cuenta de que no solo buscaba respuestas, anhelaba conectar. La historia de su madre se entrelazaba con la suya mientras cavaban más profundo en un legado que no solo era pasado, sino que podía inspirar su futuro. Al cierre, cuando el silencio se posó sobre ellas, la voz de Teresa se llenó de un propósito renovado. Mamá,
quiero que me cuentes todo. Quiero saber cómo convertir ese legado en algo que también me defina a mí. Fue en ese momento que una sensación de inquietud prevaleció. Un mensaje de Miguel había llegado el día anterior y su teléfono vibró en el bolsillo. Con un gesto rápido, Teresa lo revisó y se encontró con una breve frase que la dejó helada: hay algo más que no te he contado, y puede cambiarlo todo. El vértigo de la angustia y el descubrimiento se mezclaron en su mente, lo que parecía ser un momento de conexión familiar se transformaba en una nueva encrucijada. ¿Estaría preparada para afrontar esto también? Las respuestas que había encontrado podrían desdibujar las líneas de su propia identidad, y en lugar de hallarse aliviada, se sintió más lejos de la claridad que tanto buscaba. La búsqueda de su verdad personal estaba lejos de concluir. Teresa sintió el latido de su corazón redoblarse mientras contemplaba la pantalla de su teléfono. Las palabras de Miguel no eran solo un mensaje, eran un faro que la guiaba hacia una verdad aún más profunda y compleja. Sin embargo, en lugar de la claridad que buscaba, se sentía atrapada en un nuevo laberinto de preguntas. No puede ser, murmuró, tratando de articular en su mente lo que eso podría significar. La conversación con su madre había abierto una brecha en su percepción de la familia, pero lo que Miguel insinuaba parecía un terremoto emocional que podría arrasar con todas sus certezas. Decidida a desentrañar la nueva información, Teresa cerró los ojos un instante, deseando encontrar la calma. Se levantó de la mesa, dejando a su madre sumida en sus propios pensamientos, y se dirigió a la sala de estar, donde un pequeño escritorio le ofreció un refugio para replantear su estrategia. Era momento de actuar. Mientras buscaba en su mente los posibles significados, las palabras de Miguel giraban como un torbellino en su cabeza: hay algo más que no te he contado. Avanzó entre los papeles desordenados y las carpetas del hogar familiar, intentando dar sentido a la revolución que se desataba dentro de ella. ¿Qué más podría haber descubierto Miguel? ¿Y por qué sintió la necesidad de ocultarle esa información? A las pocas horas de contemplar el dilema interno y tras mucho deliberar, decidió que era hora de enfrentar a Miguel directamente. Tomó su teléfono una vez más y redactó un mensaje, buscando que sus palabras supieran firmes y, al mismo tiempo, cautelosas. Miguel, necesito hablar contigo. Tu mensaje me preocupa. ¿Qué es eso que no me has contado? Envió el texto, y un frío recorrió su espalda. La espera comenzó a arrastrar su ansiedad, y a la vez, su determinación se volvió más sólida. No podía permitir que un nuevo secreto la despojara de la claridad que había encontrado en su propia historia. Regresar a la charla con su madre le había dado una perspectiva que ahora quería aplicar a su vida más allá de esas paredes. Mientras tanto, la noche caía, y la atmósfera se tornaba más sombría. Teresa no podía evitar pensar en lo que Miguel podría revelar. Lo cierto es que su vínculo se había construido en base a la confianza mutua, pero la idea de que esa confianza se cimentara también en secretos la llenaba de suspense. Sabía que, para avanzar en su crecimiento personal, debía abordar el tema con valentía, en lugar de dejar que la incertidumbre la consumiera. Aprovechó la espera para repasar nuevamente las lecciones que había aprendido de su madre. Había una fortaleza en la vulnerabilidad que acababa de descubrir, una forma de abrazar el legado que la pasaba de generación en generación. En el fondo, su propia historia empezaba a tomar forma, y las palabras de su madre comenzaban a resonar profundamente en ella. En un giro inesperado, lo que consideraba una carga se convertía en la piedra angular de su identidad. Finalmente, su teléfono vibró. Miguel había respondido. ¿Te parece bien vernos mañana por la tarde en nuestro lugar habitual? Hay cosas que necesito que comprendas. Teresa se sintió como si todo su ser se ajustara a una nueva realidad. Era claro que lo que Miguel tenía que decir podría reconfigurar no solo sus relaciones, sino su camino personal. Había llegado el momento de atender esa conversación que, aunque envuelta en la incertidumbre, prometía ser el siguiente paso en su viaje de autodescubrimiento. Al cerrar los ojos, Teresa sintió como una mezcla de miedo y emoción la invadía. El momento de enfrentarse a sus propios temores y abrirse a nuevas verdades no solo era inevitable, era necesario. La pregunta de esa noche ya no era solo sobre ella o su madre, sino que se extendía a un futuro que parecía dibujarse ante sus pies. ¿Qué significaría realmente este nuevo conocimiento para su vida? Pasó la noche en vela,
cuestionándose no solo lo que aprendería, sino cómo esas revelaciones moldearían su identidad de aquí en adelante. Ella quería la verdad, pero también debía preguntarse si estaba lista para las respuestas que se avecinaban. En la búsqueda de su propia autenticidad, el eco de antiguas historias resonaba en su mente, y ya nada sería igual. ¿Estaba realmente dispuesta a afrontar aquello que podría cambiar su concepto de familia para siempre? El amanecer prometía más preguntas, y su viaje apenas comenzaba. La mañana llegó sin compasión, trayendo consigo el peso de la incertidumbre. Teresa se despertó antes de que el sol iluminara completamente su habitación, sintiendo el eco de la noche en vela aún presente en su cuerpo. La tensión en su pecho la recordaba que hoy era el día en que todo podría cambiar. Se sentó en la cama, reflexionando sobre la conversación inminente con Miguel. Su mente zumbaba con posibilidades, tanto aterradoras como excitantes, y una sensación de determinación comenzó a brotar dentro de ella. Mientras se preparaba, cada gesto se volvió casi ritual. Se miró en el espejo, observando no solo su reflejo, sino lo que podía llegar a ser. Se dio cuenta de que su vida había sido una sucesión de decisiones tomadas al calor de momentos difíciles, y su deseo de vivir conforme a su verdad era más fuerte que nunca. La idea de enfrentar a Miguel, incluso si eso significaba desentrañar secretos, la llenaba de una valentía inesperada. Llegó al café donde solían encontrarse, un pequeño lugar con una atmósfera acogedora que, en otro contexto, le brindaría paz. Aquello que había sido un espacio de sinceridad ahora era el escenario de un potencial enfrentamiento, y, sin embargo, esa incertidumbre la empujaba a seguir adelante. Se sentó en la mesa habitual y pidió un café negro, como una forma de dotar aquel momento de la claridad que necesitaba. Miguel llegó puntualmente, con una expresión grave que contrastaba con su habitual despreocupación. Teresa sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió que iba a ser fuerte. Ella estaba lista. A medida que él se acercaba, una ola de ansiedad invadió su mente, interrumpiendo su determinación. «Hola», dijo él, tomando asiento y mirando a su alrededor antes de dirigirse a ella. El silencio entre ellos se alargó, tenso e incómodo. Finalmente, Miguel rompió el hielo. «Gracias por venir, Teresa. Sé que esto es difícil». «Solo dímelo», replicó ella, con firmeza. «¿Qué es lo que no me has contado?» Miguel tomó una respiración profunda. «Te he ocultado algo sobre tu historia familiar», confesó, y cada palabra que pronunciaba parecía tener un peso que resonaba en el alma de Teresa. «Hay partes de tu pasado que nunca te contaron, realidades que pueden cambiar cómo ves tu familia». Sus ojos se encontraron, y la conexión que una vez sintieron se transformó en un campo de batalla emocional. Teresa se sintió a punto de caer en un abismo. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó, su voz temblorosa, aún con la defensa elevada. Miguel sacó un pequeño cuaderno de su mochila y, con cuidado, lo abrió. «Esto es lo que he estado investigando», comenzó, mientras su mirada se sumía en la página. Teresa, atrapada entre la curiosidad y el miedo, entendió que estaba a punto de enfrentar no solo la verdad de su familia, sino también la honda búsqueda de su propia identidad. Mientras Miguel exponía los descubrimientos, su voz se convertía en un eco que resonaba dentro de ella. Palabras de secretos ocultos, vínculos inesperados y legados no contados llenaban el aire entre los dos. Teresa se sentía como si cada palabra fuera un ladrillo añadido a una nueva fortaleza que se estaba construyendo en su interior, un nuevo sentido de sí misma que comenzaba a tomar forma. Sin embargo, a medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, una pregunta inminente surgía, acechando su mente: ¿estoy preparada para lo que esto puede significar? No podía evitar preguntarse si la verdad la liberaría o la aprisionaría aún más en un ciclo de confusión y desconfianza. Teresa se dio cuenta de que se encontraba en la antesala de un viaje que prometía ser tan revelador como desgarrador y, al mismo tiempo, vital para su evolución personal. Estaba lista para enfrentar no solo la historia que había vivido, sino también la que le esperaba por descubrir. La atmósfera entre ambos se volvió eléctrica, cargada de tensiones no definidas. Con el corazón en un puño, decidió que ya no iba a dar marcha atrás. La búsqueda de verdad se había convertido en su principal motor, y ya nada la detendría.
Pero mientras Miguel profundizaba en esos secretos, aún existía una sombra de incertidumbre sobre qué tan fuerte era realmente la historia que estaban a punto de desenterrar. En ese momento decisivo, una sensación inconfundible de rebelión se apoderó de Teresa. Podía elegir enfrentarlo todo, y eso significaba que su viaje estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Sin embargo, el eco de la pregunta resonó en su mente: ¿qué haría si la verdad fuera más compleja de lo que estaba dispuesta a aceptar? Y así, con una mezcla de temor y expectativa, se preparó para descubrir no solo las verdades de su familia, sino también las que aún vivían escondidas en su propio ser. La atmósfera en el café se tornó aún más opresiva cuando Miguel comenzó a desglosar la información que había recopilado. Las palabras se arrastraban como frías olas sobre su piel. Teresa, absorbida por la revelación inminente, notó que su respiración se volvía irregular, un reflejo del miedo y la curiosidad que pulsaban en su interior. Tu abuela materna no era quien creías, comenzó Miguel, su voz grave cortando el silencio. Ella nació en un contexto muy diferente. Las razones por las que se mudó aquí son más complejas de lo que te han contado. Hay conexiones con otras familias, traiciones y lealtades que nunca entendiste. Cada palabra de Miguel desnudaba las capas de su vida, exponiendo los cimientos de su historia. Teresa se sintió como si estuviera a punto de desmoronarse, pero en lugar de rendirse, una chispa de rabia surgió en su interior, combinándose con la necesidad de entender quién era realmente. ¿Por qué había evitado estas verdades? La resolución comenzó a tomar forma: se negaba a ser un espectador pasivo de su vida. Necesito saber todo, exigió, dejando atrás la sombra del temor. Se dio cuenta de que la búsqueda de su identidad no solo dependería de las palabras de Miguel, sino de su propio impulso hacia la verdad. Cada detalle cuenta. Miguel asintió, pero su expresión era grave. Esto es más que una simple historia familiar, Teresa. Puede que descubras que hay personas que hicieron sacrificios, y esa información podría llegar a afectar tu presente. Esta afirmación la atravesó como un rayo. Sin embargo, en lugar de intensificar su miedo, esa posibilidad la impulsó a reflexionar sobre lo que había estado evadiendo en su vida. Las decisiones que había tomado, los caminos que había elegido en su carrera, siempre estaban matizados por la sombra de una identidad confusa y fragmentada. Mientras Miguel continuaba, Teresa permitió que su mente viajara por las diferentes etapas de su vida. Las relaciones que forjó, sus elecciones profesionales, todo parecía presionarla hacia un mismo punto: el deseo de autenticidad. Allí, en el café, rodeada de olores de café y pan recién horneado, se sintió obligada a hacer una elección consciente. Quería ser valiente y hacerse preguntas difíciles. Miguel cerró el cuaderno y miró a Teresa fijamente. ¿Estás dispuesta a enfrentarte a quienes guardan estos secretos? Porque no todo lo que descubrirás será agradable. La fuerza que brotaba de su interior la sorprendió. No venía solo de la necesidad de resolver un enigma familiar, sino del deseo de reclamar su vida. Ya no puedo ignorar mi historia, respondió, con la voz firme y decidida. Está en juego mi futuro profesional, y sin entender mi pasado, nunca podré avanzar. La idea de un futuro definido por la verdad comenzó a palpitársele como un mantra en repetición. Aquello que siempre había sentido como un peso ahora se convertía en una llave. Teresa ya no se veía como una fragmentada víctima del destino, sino como una mujer dispuesta a enfrentarse a los fantasmas de su historia. Voy a buscar las respuestas, Miguel, y haré lo que sea necesario para conseguirlas. ¿Me ayudarás? Por supuesto, aseguró él, aunque la duda aún flotaba en el aire. Esta decisión marcó un nuevo destino. Pero justo cuando pensaba que estaba tomando el control, un mensaje de su teléfono vibró en la mesa. Era un recordatorio de una reunión importante en su trabajo. El temor de que sus descubrimientos afectaran su carrera se intensificó. ¿Podría realmente equilibrar ambos mundos? La dualidad entre su vida profesional y personal era más frágil de lo que pensaba, y se le presentaba un dilema: ¿debería seguir adelante con su búsqueda de la verdad, arriesgando todo en el proceso? Mientras la ansiedad se apoderaba de su mente, supo que necesitaba una respuesta. La búsqueda de su identidad y su futuro estaba en juego, y no podía permitir que los secretos de su familia determinaran su destino. Con una determinación renovada,
Teresa se sintió lista para enfrentar el tumulto por venir. Pero en su interior, los ecos de la pregunta la acechaban: ¿qué sacrificios tendré que hacer para descubrir quién soy realmente? Todo estaba por definirse. La vida, como siempre, tenía planes insospechados. El cielo estaba despejado, pero la atmósfera en la habitación era densa, cargada de expectativas no expresadas. Teresa había recorrido un largo camino desde su primera presentación hasta este instante decisivo. Miraba a su madre, que ahora se encontraba frente a ella en su sala, con ojos que reflejaban un océano de emociones. Había llegado el momento de revelar no solo su verdad, sino también la verdad de su familia, aquella que había permanecido oculta por años. «Mamá, he estado pensando mucho sobre lo que me dijiste», comenzó Teresa, con la voz vibrante de emoción contenida. Y también sobre lo que descubrí con Miguel. Las palabras fluyeron de ella como un río, sin detenerse ante la presión de lo desconocido. Su madre la miraba fijamente, como si temiera que cualquier distracción podría desvanecer el frágil puente que estaban construyendo. A medida que continuaba, cada palabra se introducía como un hilo en la telaraña de su historia familiar. Teresa habló sobre el coraje de su madre, sobre las decisiones difíciles y el legado escondido. Cuando mencionó las cartas y los secretos, vio cómo el rostro de su madre pasaba de la defensa a la comprensión. Era una metamorfosis palpable, un paso hacia la verdad que ambas necesitaban. «Te pido que no me ocultes más cosas. Necesito conocer nuestra historia, la verdad», dijo Teresa, mirando fijamente a sus ojos. Ese momento estaba cargado de peso. La vulnerabilidad de ambas se entrelazaba, creando un espacio seguro para la conversación que había sido esquivada por tanto tiempo. La madre suspiró, como si cargar con la verdad durante años le estuviera drenando la energía. «Está bien, Teresa», aceptó, la voz entrecortada. «Es hora de que conozcas lo que realmente ocurrió». A partir de ese instante, comenzó a relatar historias que Teresa nunca había oído. Habían momentos de valía, sí, pero también de sacrificios desgarradores. Historias sobre su abuela, sobre decisiones tomadas en momentos de desesperación, sobre cómo, en cada caso, el amor y la lealtad habían prevalecido ante las adversidades. A medida que las historias se entrelazaban, Teresa percibía que cada palabra era un ladrillo que edificaba su identidad. Comprendió que no era solo la historia de su madre, sino que era también la suya. Las lecciones de la vida de su madre se convertían en su propio mapa de navegación, sus sacrificios eran la luz guía que le mostraba el camino. Ambas mujeres se necesitaban, y las historias construían un puente generacional. Cuando su madre terminó de hablar, una nueva serenidad llenó el espacio. Teresa comprendió que el diálogo había permitido un renacer, un regreso a lo esencial. «Gracias, mamá», dijo finalmente, sus ojos brillando con lágrimas de liberación y fuerza. «Ahora comprendo quién soy y cuál es mi responsabilidad con la historia que llevamos. Juntas, podemos honrar todo lo que hemos pasado». Era esa conexión renovada lo que ella había estado buscando, una señal de que sus destinos estaban entrelazados. Ese día marcó su transformación definitiva. Teresa no solo había enfrentado los secretos familiares, sino que había conquistado el miedo que la mantenía atada a la duda. Era una mujer empoderada que entendía el valor de su legado y estaba lista para defenderlo en el ámbito académico y personal. Con determinación renovada, Teresa se comprometió a dedicar su carrera a la preservación de aquellas historias olvidadas, a dar voz a las plantaciones autóctonas y a fortalecer la conexión con sus raíces culturales. Estableció un proyecto que no solo destacaba los usos y beneficios de las plantas, sino que articulaba las narrativas humanas detrás de ellas, demostrando cómo la naturaleza y la cultura estaban inextricablemente unidas. Al recibir el apoyo de sus compañeros y profesores, el reconocimiento de su trabajo fue innegable. Por fin, Teresa pudo establecerse en el ámbito académico como una voz poderosa. Sus presentaciones ya no eran temidas, sino celebradas. La confianza que ahora exhibía le abrió puertas, invitaciones a conferencias, proyectos interdisciplinarios y colaboraciones investigativas superaban sus expectativas. Cada hito que alcanzaba era un tributo a su madre y a las generaciones de mujeres que lucharon por un lugar en la historia. Se dio cuenta de que había logrado no solo reconocer su propio valor, sino también establecer un nuevo legado familiar basado en la verdad y la transparencia.
Las conexiones que había tejido ahora funcionaban como un soporte que la impulsaba hacia adelante. Teresa se convirtió en un símbolo de resiliencia, un faro que brillaba con la luz de las historias familiares que finalmente habían sido contadas. Ya no era un cuerpo indeciso en un ámbito académico hostil, era una líder comprometida que redefinía lo que significaba ser una mujer mexicana en su campo, llevando consigo el peso de su herencia y la libertad de su voz. A medida que celebraba sus logros, sabía que la lucha por la autenticidad nunca termina, pero ahora contaba con la confianza para seguir adelante. Había alcanzado una realización personal profunda. En su interior, entendía que el viaje de descubrimiento era lo que había forjado su verdadero ser. Hoy, Teresa no solo defiende la riqueza de las plantas autóctonas, sino también la voz de cada mujer que se ha esforzado por ser escuchada. Ha dado un paso más allá, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para crecer. Con esto, su vida se convirtió en un testimonio de amor y valentía, y con cada paso, honraba a su madre y su legado. Este es un llamado a todos ustedes, verdaderos fanáticos de las historias de superación personal. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emotivo final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.